Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. La ministra del Interior y Seguridad Pública, Isquia Siches, anunció hace muy poco rato, horas de la tarde-noche, que el gobierno, esto en un cambio de posición y de juicio, evaluará ampliar la querella en contra del líder de la CAM, de la coordinadora Arauco Mayeco, Héctor Yaitul, ya que según valoró la autoridad, los dichos de Yaitul, que son por todos ampliamente conocidos, son, según la ministra Siches, constitutivos de delito. Recordemos que desde 2019 existen distintas querellas por parte del Estado que permiten al Ministerio Público actuar frente a la adjudicación de hechos que atentan contra toda la ciudadanía. Por lo tanto, anunció que, como gobierno, decidieron evaluar el ampliar querella en torno a estos hechos. Asimismo, informó que se solicitarán una serie de diligencias investigativas al Ministerio Público para que, según declaró la propia ministra, demostrarle al país con claridad, dice, que el gobierno está comprometido con resolver los conflictos en la zona. Vamos a la mesa de conversación. Y está con nosotros, como usted lo habrá visto ahí ya, la vocera de la Corte Suprema, la ministra Ángela Vivanco. Ministra, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Para serles bien franco, cuando supimos, yo al menos supe temprano que venían, uno empieza a preparar, a leer, era otro el escenario. Un escenario totalmente distinto. Los escenarios cambian hora a hora. Exactamente, habíamos escuchado a algunos ministros decir de qué forma el gobierno afrontaba este hecho ineludible, que era estas amenazas de Héctor Yaitul, de qué haría, de qué estaba dispuesto a hacer, de qué es lo que ha hecho su organización con total impunidad y libertad. Pero a eso de las 8 de la noche cambió esto porque el gobierno de nuestro país modifica justamente su postura respecto a Yaitul y dice que ampliará querellas por ley de seguridad del Estado contra el líder de la CAM. ¿Por qué no me logra explicar usted con su mirada desde la Corte Suprema? Bueno, nosotros efectivamente como jueces, ¿no es cierto?, dependemos de que los otros poderes del Estado generen las condiciones para que situaciones que son delictivas o pueden serlo finalmente lleguen a los tribunales, ¿no? Nosotros, aunque a veces esto no es visible, nosotros no tenemos esa posibilidad de decidir la persecución penal o decidir la normativa penal o todo aquello que es previo, posterior o concomitante con la Administración de Justicia. Y de ese punto de vista, nosotros hoy en la mañana conversábamos esto como una gran preocupación, porque cuando se profieren, ¿no es cierto?, este tipo de amenazas y anuncios, que además tienen que ver con todo un desarrollo de actividades muy concreto, es muy preocupante que en definitiva quede un poquito el sistema colapsado y que quede el Ministerio Público diciendo necesito una querella por ley de seguridad y por otro lado el gobierno diciendo nosotros ya dijimos que no va a haber más querellas, no vamos a hacer nada. Es que incorporarla a otras acciones judiciales que ya están en el sistema. Exacto. Entonces, en ese momento, ¿no es cierto?, por la mañana se producía una situación como de impasse en que aparecía todo como suspendido, como paralizado, cosa que obviamente genera una complicación, no solamente a los tribunales que finalmente tenemos que resolver en estas materias, sino para la seguridad del país y la sensación de que el Estado de Derecho se respeta más allá de que haya personajes, ¿no es cierto?, más relevantes o menos relevantes, pero que nadie puede transgredir ciertas barreras, ¿no? ¿Por qué no logra explicar, ministra Vivanco, cómo funciona esto de la Ley de Seguridad del Estado? ¿Quién necesariamente tiene que querellarse para que opere una ley de nuestro ordenamiento jurídico? ¿Cómo es esto de que si yo cometo un delito y me están investigando, cometo otro, me están investigando, cometo un tercero, me siguen investigando y se le suma a mi carpeta o tiene que haber un tercero? ¿Por qué no nos hace una mini clase ahí para entenderlo? A ver, bueno, lo que hay que decir es que una determinada conducta se puede a veces encasillar en distintos tipos penales. Ya. Y en consecuencia, lo primero que tiene que hacer el Ministerio Público es investigar las conductas, ¿no es cierto?, de que toma conocimiento, porque esas podrían encasillarse de diversas maneras. ¿Y el Ministerio Público puede actuar por sí y ante sí? ¿O tiene que esperar que el gobierno se querelle para poder actuar? El Ministerio Público puede investigar de oficio. Ya. En la medida que haya hechos, ¿no es cierto?, que son públicos y notorios, ¿no?, el Ministerio Público puede investigar.
porque esos hechos se pueden encasillar, como yo le decía, en A, en B, en C. ¿Y cómo entendemos entonces que el fiscal nacional Jorge Abot haya dicho que necesitaba la acción del gobierno? Bueno, él no consideró esa primera parte que yo estoy mencionando y dijo, bueno, como esto es más o menos, ¿no es cierto?, según yo lo veo, el fiscal, no yo, esto como es un delito de la Ley de Seguridad del Estado, para que ese delito opere, necesito la querella que el gobierno presente. ¿Y eso es así? Esa parte es así. Eso requiere entonces que el gobierno de Chile se querelle, active, por así decirlo, se querelle sobre esa conducta particular. Ahora, también, por eso le decía yo que las conductas son encasillables en distintas leyes, también hay otras leyes que no requieren esa acción por parte del gobierno, que también se pueden utilizar frente a conductas de esta especie. Pero son leyes de menor intensidad que la LSE, exactamente, ¿no es cierto? Leyes de menor intensidad, pero que permiten llevar adelante un proceso penal. Esto es un poco parecido al caso de los delitos terroristas. Los delitos terroristas se componen de una parte que tiene que ver con el homicidio, las lesiones, la explosión de una bomba, atentados, etc. Y otra parte que tiene que ver con el ánimo o el propósito terrorista. Entonces, a veces, cuando la Fiscalía no logra demostrar el propósito, se va por delitos comunes y dice, ya, ok, aquí hubo homicidio, incendio, etcétera, pero no logré demostrar el ánimo. Para llevar el ejemplo al caso real de Yaitul, había o se está investigando sobre otros delitos. Exacto. A juicio de ustedes, ¿creen que se activó esta categoría especial de Ley de Seguridad del Estado que haría entonces necesario, y que de hecho en la tarde se anunció, que el gobierno se querellara para poder investigar? Creo que el gobierno es bueno que haya reconocido que estaba esa situación de por medio y que habiendo querellas presentadas, supongo que el equipo jurídico, ¿cierto?, revisó el tema y dijo, hay querellas presentadas y en consecuencia lo que aquí procede es ampliar las querellas y agregar estos otros elementos. ¿Qué detona el que sea prudente, adecuado o necesario activar, disculpen el verbo, digamos, pero para entenderlo sin sistema genérico, no jurídico, activar la Ley de Seguridad del Estado? ¿Qué palabra, qué conducta, qué hecho de Yaitul en el fondo, hace que se suba ese último escalón? En el fondo, la Ley de Seguridad del Estado, como lo dice su nombre, ¿no es cierto?, lo que busca justamente es que no haya una acción que esté destinada ya no a una lesión general de bienes jurídicos, sino que en lo fundamental, a lesionar lo que es esa seguridad, esa situación de confianza y de certeza que un Estado de Derecho requiere, que implica también y se asocia con la paz interior. En consecuencia, cuando una persona dice voy a ir a asaltar un banco, es una lesión fundamentalmente de ciertos intereses, pero cuando una persona dice voy a desarrollar, ¿no es cierto?, una actividad de sabotaje, claramente es un tema que se asocia con la ruptura de un sistema institucional. Y en consecuencia eso es lo que lo pone, ¿no es cierto?, en la mira de la Ley de Seguridad del Estado, sin perjuicio, como yo le mencionaba, de que eso se podría también perseguir por otros tipos penales. Va a depender cómo se lleva adelante el caso por el Ministerio Público. Se entiende perfectamente. Lo único que me llama la atención es que al menos yo, puede que me esté fallando la memoria, había visto declaraciones muy similares de Héctor Yaitul antes. No es primera vez. Hoy día utiliza la palabra sabotaje, pero antes utilizaba otra de ir en contra del Estado y de enfrentar al Estado también de una manera genérica. Por lo tanto, da la impresión de que esta última etapa de intensidad legal se pudo haber activado antes. ¿Ustedes están de acuerdo en eso? Bueno, yo creo que aquí había una acumulación de situaciones. Hay querellas que al parecer tampoco han tenido demasiado desarrollo. Parece que esa investigación misma tampoco ha sido demasiado rápida. En consecuencia, aquí estos son los típicos casos en que se van acumulando situaciones, pero a veces estos temas pasan o van más allá de lo jurídico y tienen que ver también con la activación social, en el sentido de decir, oye, ya hay querellas, ya hay una serie de hechos y todo, y ahora además se agrega esto y se dice que bueno, que si hay víctimas colaterales, bueno, así es la vida. Ya como que llega un punto, ¿no es cierto?, de una efervescencia o una reacción social que probablemente hace gatillar este tema. Los gobiernos y los jueces, que son dos poderes del Estado, todavía dos poderes del Estado que están influidos por el contexto social. ¿Está bien que así sea? ¿Ustedes reconocen que así es? A ver, yo tomar medidas. Yo creo que ahí hay que hacer un distingo. Yo creo que no debieran los poderes del Estado estar influidos en el sentido de tratar de ir dándole el gusto, ¿no es cierto?, a las
mayorías o tendencias que hay constantemente, porque no ese es el papel ni del gobierno, ni del legislativo, ni del Poder Judicial. En otras palabras, yo no puedo fallar de acuerdo a lo que diga Twitter, por ejemplo, ¿no? Ni el gobierno tampoco puede mandar proyectos de ley de acuerdo a lo que diga, no sé, Facebook, ¿no? Pero sí, ¿no?, hay obviamente un feedback que se recibe, ¿no es cierto?, desde la ciudadanía y desde la sociedad, en que uno también tiene que hacerse cargo, porque en el fondo el gobierno, el sistema político, ¿no es cierto?, donde se concentran todas las tomas de decisiones, no es un compartimento estanco que está en la luna y que vive a expensas de la sociedad, sino que está inserto en la sociedad, y en consecuencia hay requerimientos, necesidades, temores, incertezas que uno tiene que hacerse cargo de. Y desde el punto de vista de la judicatura, del Poder Judicial, ¿hay algún efecto en que una persona sea tan, ¿cómo se puede decir?, tan frontal frente a los poderes establecidos, decirle vamos a plantear el sabotaje a través de la violencia, el que desvalorice, o sea, los deja mal parados a las autoridades? Porque un chileno o una chilena media puede decir, sí, ven, este señor con esta impunidad manda. De alguna manera los provocan a los jueces a que tengan que actuar. Es desafiante. Los desafía, los provoca. Sin duda, es un desafío. ¿Eso activa a la judicatura? A ver, la actitud muchas veces se va a medir, ¿no es cierto?, en relación con la recuperabilidad del sujeto, las posibilidades que tiene de reinserción y, por supuesto, también en el dolo, la malicia que ha tenido en su actuar. No es lo mismo que yo en un momento pasional tome una pistola y le dispare a una persona a que lo haga específicamente con todo un objetivo armado, con ánimo frío y calculado, premeditado, etc. Entonces, la personalidad del delincuente, ¿no es cierto?, y las motivaciones del delincuente tienen que ver con una serie de encasillamientos de su conducta y del examen de culpabilidad que tiene. Pero lo que sí es importante decir es que la justicia no es vengativa. Es decir, no dice, bueno, sí, como tú eres desafiante, entonces te vamos a condenar a cadena perpetua. No, la condena va a ser de acuerdo a la ley, pero la forma de ser del criminal sí va a medir, ¿no es cierto?, ciertos elementos de juicio. Ministra, nos quedan 2 minutitos y quiero aprovecharlo en un tema que también está generando efervescencia o inquietud, y se lo ve en un concepto clarito, el Tren de Aragua. Con esto quiero conceptualizar un montón de otras cosas, sí, pero ya se entiende, ¿no es cierto? Estas mafias, estos grupos que aparentemente, investigaciones periodísticas dicen que están infiltrando muchos países, no solo Chile, pero infiltrando Chile de manera muy profunda, y que algunos jueces, que razonablemente son seres humanos, pueden tener mucho temor porque también pueden ser infiltrados, provocados y agredidos. ¿Qué papel está tomando la Corte Suprema en particular frente a estos hechos? Mire, desde el punto de vista de la seguridad, nosotros tenemos protocolos de seguridad que importan mucho el auxilio y apoyo de la fuerza pública para la protección no solamente de la infraestructura judicial, sino también de sus jueces y funcionarios. De ese punto de vista se están estudiando también otras medidas adicionales por el Pleno de la Corte Suprema que se han propuesto, incluso algunas de ellas directamente por los funcionarios, de tal manera de garantizar que no por trabajar en el Poder Judicial o verse enfrentado a este tipo de causas. ¿Hay preocupación especial de ustedes de estos casos que por cierto, sin duda, porque obviamente que la capacidad de accionar, ¿no es cierto?, la capacidad de amenazar y dañar en ese tipo de bandas es muy superior a la de un delincuente común. Ha habido amenazas. ¿De particular de estas mafias? Ha habido, como el Tren de Aragua. Ha habido amenazas, hay fiscales amenazados, ha habido amenazas contra los jueces, ha habido hechos de violencia en los tribunales. Entonces esas son situaciones que evidentemente se tienen que enfrentar con el cuidado que esto requiere. ¿Son grupos delictivos distintos a los que ya conocíamos en nuestro país? Son grupos mucho más organizados. Yo le diría que, como lo decía Gendarmería, ¿no? Son grupos que están mucho más alejados de los resquemores de vulneración de derechos, no les importa, para ellos lo que haya que sacrificar se sacrifica, y tienen, como digo, una forma de estructura que incluye todo tipo de violencia, venganza, corrupción, etc. Tema otro que también obviamente al Poder Judicial le preocupa, de tomar todas las medidas necesarias para que esos grupos no infiltren al Poder Judicial, porque una cosa es la seguridad. Exactamente. O sea, hay que defenderse en ambos sentidos. Pucha, que quedan temas. Muchos. Porque, entre otros, el Gendarmería decía que desde las cárceles están operando con mucha fuerza estos grupos. Cuando uno cree, la sociedad cree que la justicia encarcela a personas, cree la justicia que está a salvo. Y muchas veces están desde las cárceles organizando la comisión de los peores delitos. Mire, el tema de las cárceles es un tema sangrante en nuestro país.
no se ha logrado una rehabilitación adecuada. Hay muchos problemas de seguridad, hay muchos problemas de las condiciones, hay problemas de segmentación, hay problemas de mayor dotación. ¿Se siguen violando los derechos humanos en las cárceles chilenas? Sigue sucediendo. Yo le diría que eso no es un tema sistemático, no es que haya un sistema destinado a la violación, pero que sí, la persona que cae en las cárceles muchas veces termina siendo víctima de vulneraciones de derechos humanos, desgraciadamente sigue sucediendo. Ángela Vivanco, ministra vocera de la Corte Suprema, el tiempo se hizo corto, temas son muchos, pero no será la última vez que está con nosotros conversando. Gracias, Ángela, que esté muy bien. Muchas gracias, encantada. Igualmente. Hacemos una pausa, ya volvemos, espérenos. Chile es más que una sola ciudad. Nuestra red no para de crecer por todo el país con un solo fin, darles una mejor conexión a todos, para que todas las regiones disfruten por igual el 5G. ¿No? Nadie te da más. Y estamos ya con nuestra invitada. Ella es Francisca Crispi, presidenta del Colegio Médico de Santiago. Francisca, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por el espacio. Hoy día se dio a conocer este programa de copago cero para los pacientes FONASA, que para los que tengan atención institucionalizada en los tramos C y D. Yo creo que lo justo es partir preguntando, porque no todos entienden exactamente qué significa esto A, B, C y D dentro de la atención en FONASA. Sí, bueno, hoy día asistimos al anuncio de este copago cero y es muy importante explicar primero la medida. FONASA divide a sus asegurados según el nivel de ingreso. Ya siendo FONASA A, quienes no perciben ningún ingreso, FONASA B, un ingreso bajo, FONASA C es de 380.000 a 550.000 pesos y FONASA D es mayor a 550.000 pesos. Lo que hoy día se anuncia es que los copagos, que es finalmente lo que uno paga cuando recibe una atención que está fuera de lo que uno paga en el seguro, porque nosotros cotizamos el 7% mes a mes, de los impuestos generales va también mucho dinero. Aporte del Estado. El aporte del Estado va hacia el FONASA, pero hay también pagos que uno realiza en el momento de la atención, que son los copagos. Esos copagos hoy día son un 10% de lo que cuestan las atenciones institucionales para los pacientes de FONASA C y un 20% de lo que cuestan las atenciones institucionales para los pacientes FONASA D. Yo sé que para usted todos estos temas son súper familiares, pero no para todos nosotros. Atenciones institucionales. Sí, ahí bueno, es importante también explicar que FONASA tiene dos modalidades de atención. Por un lado tiene la modalidad de atención institucional, que es la red pública de salud, es a través de los hospitales públicos, los centros de salud familiar, y también tiene la modalidad de libre elección, que es cuando las personas van a un prestador privado y mediante un arancel acordado reciben su prestación en los prestadores privados. El anuncio que se hace hoy es para la red de salud pública, o sea, las personas de FONASA que se atienden en la red de salud pública, que es una gran cantidad de atenciones. Tenemos que pensar que en el sistema de salud se hacen 110 millones de atenciones y 80 millones son en los prestadores públicos. Y esas prestaciones hoy día tienen un copago, o sea, las personas, para poner un ejemplo, una persona que tiene un tumor cerebral, se opera por este tumor cerebral y si es que la persona es FONASA D, o sea, gana un poco más de 550.000 pesos, tiene que pagar por la cirugía casi 1 millón de pesos. Eso es la condición actual. Institucionalizado. Institucional, o sea, en la red pública. Si va a un prestador privado, tiene un arancel especial acordado. Un arancel acordado, pero es fuera. Claro, y por lo que es casi dos veces su sueldo. Paga el 20%. El 20%. Si es del segmento más alto de ingresos, paga el 10% si es C. Sí, A y B ya que son puede gratuitos. parecer poco, 10 o 20%, pero sabemos que una cirugía, por ejemplo, por un tumor cerebral, tiene un costo que es muy elevado. Una hospitalización cada día, cama, en una UCI o una UTI, son muchísimo dinero, por lo que para pacientes el pagar el 10 o el 20%, siendo que tiene un ingreso bajo, o sea, 380.000 pesos, 550.000 pesos, el pagar
1 millón de pesos o más que pueden pagar por hospitalizaciones, es un costo que para las familias es importante. Y lo que se anuncia hoy día es que finalmente todas las atenciones en la red pública de salud van a ser gratuitas para las personas que se atiendan desde FONASA. O sea, ya no va a haber más diferenciaciones de A, B, C y D para chilenos y chilenas que se atiendan en la red pública. En la red pública de salud no van a tener nadie, porque ya teníamos que los mayores de 60 años no pagaban, pero hoy se anuncia que ninguna persona en Chile que sea FONASA va a pagar en la red pública de atención. Ya, perfecto. ¿Va a seguir existiendo la posibilidad de la libre elección para los C y D? Sí, este anuncio no tiene nada que ver con la modalidad de libre elección y eso se mantiene hasta que se diga lo contrario, pero hasta ahora se mantendría en la misma, el mismo tipo. Ahora, A y B eran gratis, siguen gratis para los que se atienden institucionalmente. Vamos al C. Hasta donde yo entiendo, actualmente, usted me corrige porque son cifras que yo he leído, investigando y estudiando para esta entrevista, aproximadamente el 60% de los que hoy son C ya emigraron mayoritariamente a la libre elección, es decir, que no se están atendiendo en esta red pública, no están institucionalizados. Y se fueron básicamente porque hay cerca de 2 millones de personas en listas de espera y 300 y tantas mil personas en esperas por cirugías. Por lo tanto, estas personas tienen una ventanita de ingresos y dicen, prefiero ir a comprar al sistema privado mi atención. ¿Por qué van a volver estas personas si es gratis, si se fueron ya? Eso es un muy buen punto y depende mucho del tipo de atenciones que estamos viendo. Porque es muy cierto que muchas personas del FONASA C y D optan por el sector privado, pero muchas veces para atenciones ambulatorias, o sea, la consulta del especialista, muy probablemente las personas de FONASA C y D van a ir y van a pagarla a los prestadores privados. ¿Van a seguir yendo, ustedes creen? Sí, de todas maneras, pero para las hospitalizaciones y las cirugías que tienen un costo mucho mayor y sobre todo las prestaciones que son GES, la mayoría de esas personas eligen la red pública porque la cobertura es mucho mayor. Entiendo que si es el 60% en el C, los que ya se fueron, atención en privados de FONASA, en el D, el 90% ya no se atiende en FONASA. ¿Es así? No, no es tan así. O sea, depende de las prestaciones que miremos. Porque, de nuevo, la consulta que es ambulatoria, o sea, ir a ver al especialista, claro, las personas FONASA C y D eligen ir a ver al especialista y no esperar que por el sistema público puedan asistir. Pero cuando estamos hablando de las prestaciones GES, por ejemplo, la mayoría elige el sistema público. ¿Y si se fueron? ¿Por qué se fueron? ¿Qué explicación tienen ustedes? O sea, obviamente la lista de espera, que es uno de los grandes problemas del sistema público hoy día. Yo diría que hay dos problemas fundamentales que tenemos que mejorar y que esta medida no apunta directamente a la lista de espera, sino que apunta a la cobertura de las personas que ya se están atendiendo. Y eso hay que diferenciarlo. Esta medida no significa que tengamos que seguir trabajando con mucha fuerza por la lista de espera, que es uno de los principales problemas del sistema público. Claro, porque da la impresión que si los C y los D, los que ya se fueron al sistema público, al sistema privado, disculpe, y le pregunté a usted, me dice, por las listas de espera y por el atochamiento que hay en cirugía, más de 300.000 personas en Chile esperan por una cirugía, ¿a qué van a volver si se fueron porque esperan? Si no han cambiado las listas de espera, van a volver y van a tener que seguir esperando. Por lo tanto, ¿de qué les sirve esta medida a los C y D? Yo creo que son dos cosas distintas. O sea, por un lado tenemos 21.000 millones que hoy día están pagando las familias C y D que se quedan en el sistema público por la modalidad de atención institucional como copagos. Son 21.000 millones que pagan las familias, que en promedio son 250.000 pesos al año que pagan las familias chilenas en salud, considerando que Chile tiene gastos de bolsillos que son muy elevados y esto contribuye a los gastos de bolsillos porque son en la práctica 21.000 millones de pesos que pagan las familias de FONASA C y D que hoy día van a quedar liberadas de ese copago. Por lo que esa es una medida que apunta a esas familias. El tema de la lista de espera, que obviamente es un tema que nos tiene que preocupar, tiene que ser una prioridad nacional, ya que se ha multiplicado la lista de espera por la pandemia. Todavía tenemos enormes desafíos en el sistema público de mejorar la resolución y para eso hay una serie de medidas que nosotros como Colegio Médico hemos propuesto y hemos sido parte. Hoy día estamos participando de las mesas ministeriales de lista de espera. Hay que mejorar la resolución de los pabellones, está todo el estudio de la Comisión Nacional de Productividad. Y hay una serie de medidas que tienen que hacerse con urgencia, pero van por otro carril.
esta medida no significa que se va a acabar la lista de espera, significa que los 21.000 millones que pagan las familias FONASA C y D, hoy día los vamos a eliminar de las familias y los va a costear FONASA. Lo que a mí me parece una medida tremendamente positiva y que también nos habla un poco de la lógica del sistema de salud, en el cual nosotros decimos, la salud es un gasto que no deberían cubrir las personas como un castigo, sino que colectivamente como sociedad lo cubrimos. Y eso va en la dirección totalmente correcta. Pero corremos el riesgo de que si no mejora el sistema de listas de espera en atenciones y en cirugía, insisto, las cifras son 2 millones en atenciones y 300.000 personas esperando por una cirugía. Si eso no mejora, corremos el riesgo de que la medida anunciada hoy no tenga grandes efectos. O sea, la medida en la práctica ya tiene el efecto que son 21.000 millones, no quiero dejar de decir la cifra, porque si bien para FONASA puede representar un bajo porcentaje de su presupuesto, para las familias FONASA C y D representa 250.000 pesos al año en promedio. Pero para aquellas personas que se fueron desesperadas, porque tenemos que decir que los FONASA C y D van a seguir en el sistema público, pero pueden seguir optando por el sector privado. De todas maneras. Aquellos que se fueron no es porque quieran botar su plata, es porque están tan desesperados porque no los atienden que van a comprar el servicio al sistema privado. Si esas personas se fueron a pagar por algo que podrían tener si el Estado les diera el servicio, es difícil que vuelvan, pues, porque se fueron porque están desesperados por urgencia. Y sí, si no mejoran la lista de espera... Son dos medidas que van en carriles paralelos y sin duda es muy importante el trabajar por la lista de espera. La lista de espera hoy día tiene que ser una prioridad nacional. La lista de espera, también el colapso de los servicios de urgencia que vemos año a año. Son problemas del sistema público estructurales y a los cuales apunta la reforma de salud que nosotros como Colegio Médico hemos planteado hace mucho tiempo que se tiene que hacer. O sea, el sistema tiene problemas estructurales en la segmentación del gasto, en la división de FONASA e ISAPRE, que hoy día no dan para más. Y el sistema está haciendo agua por múltiples flancos. Y esta medida no apunta a lo estructural, sino que apunta a alivianar la carga de esas familias FONASA C y D que hoy día se atienden en el sistema público. ¿Significa que se va a solucionar el problema de lista de espera? No, no significa eso. Y por eso es fundamental avanzar de forma paralela en la reforma de salud que tanto anhelamos. Francisca, y si hay este incentivo que a quienes se fueron y puedan volver porque tienen una ventanita de tiempo, otros que se fueron desesperados por urgencia, y se van a conseguir plata y lo van a hacer en el sector privado. Pero aquellos que con esta invitación de copago cero vuelvan, porque ese es el incentivo, no van a testar más, no van a presionar más al sistema público y las largas filas hoy día de 2 millones va a ser de 2.200.000 o 2.500.000 y las 300.000 cirugías a lo mejor van a ser 400.000 cirugías. Yo creo que tiene que existir un compromiso y bueno, esta medida se acompaña de un gasto fiscal que lo cubre el Estado finalmente, de esos 21.000 millones pagarlos y no es que FONASA tenga que sacar de su mismo presupuesto los 21.000 millones. De todas maneras, tiene que existir un incentivo para el fortalecimiento de la red pública. Y hay múltiples medidas que hemos planteado, han planteado instancias técnicas para fortalecer la red pública que hoy día tiene mucha mayor capacidad a la que en la práctica vemos que se está ejecutando. Pero los recursos, entiendo que en 10 años más que se han multiplicado por, usted me dirá, por 2, 3, no sé cuánto, los recursos. Y algo hace que no cambien los resultados. O sea, Chile, como Estado, y los chilenos, ponen mucha más plata en los últimos años en el sistema de salud pública y los resultados no van en la misma relación. ¿Es solamente poner más plata? No, no es solamente, o sea, por un lado tenemos los recursos que son insuficientes y a nivel internacional se ha juzgado el gasto público en Chile como todavía insuficiente y por otro lado es el uso eficiente de los recursos, que es fundamental. Se ha multiplicado el gasto en salud, en los últimos años ha crecido exponencialmente, pero... ¿10 veces? No, menos de 10 veces, pero el tema... A nivel internacional ha crecido en todos los países el gasto. ¿Por qué? Porque la tecnología cada vez hace más cara. Ahora, ¿para qué decir con la pandemia? Todas las atenciones que tuvimos que sumar a nuestra red de salud. Y eso es un fenómeno a nivel mundial. Aún con ese gasto que crece... Pero no todos los países han aumentado tanto el gasto como Chile. Pero creo que ahí hay una percepción que es equivocada. O sea, Chile tiene una de las expectativas de vida
en comparación a los países OECD. No es que Chile tenga un sistema de salud que nosotros digamos, no, es el peor sistema de salud del mundo. No. Es un sistema cuya red de salud hace maravillas con los recursos que tiene. Y ahí yo quiero ocupar este espacio para reivindicar la red pública y las atenciones, las miles de atenciones que hace el día a día, en el cual muchas veces se muestra lo negativo de la red, pero yo como dirigente del Colegio Médico veo día a día también las cosas positivas de la red. Todas las cirugías que se hacen, los niños que se curan, los miles de pacientes que nacen día a día en la red pública de salud. Y yo creo en la red pública y creo que con más recursos y una mejor gestión puede mejorar sus resultados y que los problemas que tenemos hoy día, que es la lista de espera y las urgencias colapsadas cada invierno, son problemas que podemos superar con mejores recursos y con mejor gestión. Ya, los mayores recursos, usted me acaba de decir que hace tiempo que vienen dándose, exponencial. Pero todavía no hemos llegado al nivel necesario de gasto público. Podemos seguir creciendo y también exponencial. ¿Cuándo vamos a ver que el rendimiento tenga concordancia? El rendimiento es muy bueno. El rendimiento de la red pública es muy bueno. Sí, yo sé, porque todos tenemos cercanía de algún modo médico y claro, estoy de acuerdo, el servicio y la calidad de la salud pública chilena es muy destacada. Es muy destacada, tiene falencia. La lista de espera es una falencia terrible. Para allá voy. O sea, es muy bueno el sistema. La respuesta ante la pandemia demostró que el sistema está bien instalado, la red de vacunatorio. En fin, hay servicios fantásticos. Eso está por descontado. El punto es, no en relación a otros países, en relación a nuestra propia realidad. Recursos creciendo, dicho por usted mismo, de manera exponencial. ¿Por qué no crece la calidad del servicio en la misma proporción? ¿Hay algún cuello de botella en alguna parte? Sí, o sea, FONASA tiene una serie de condiciones estructurales que han sido muy criticadas a nivel internacional, que es, por ejemplo, que todas las personas que durante toda su vida cotizan en ISAPRE, en los años más jóvenes, en los cuales las personas tienen menos enfermedades, la gran mayoría, cuando llega a su edad de jubilación, vuelve a FONASA sin haber dado un solo peso a el seguro público, ya que lo dio a las ISAPRE durante todos esos años de mejor salud. Esos problemas estructurales de nuestro sistema claramente producen un desfinanciamiento que es crónico del sistema de salud pública. No es el único problema, pero sí yo quiero recalcar que el sistema de salud pública realiza esfuerzos que son magníficos con el presupuesto que tiene, que podemos mejorar la gestión de todas maneras. Y yo no espero que el día de mañana, por ejemplo, si hacemos una reforma universal al sistema de salud, que tengamos al mismo FONASA administrando todas las cotizaciones y usando los mismos prestadores. FONASA tiene que mejorarse, tiene que mejorar su gestión en términos de que sea más independiente y más técnicamente independiente quizás de los gobiernos de turno. Tiene que ser un organismo sumamente capacitado en términos de capacidad técnica para administrar los recursos en salud de la forma más eficiente posible. Nosotros como Colegio Médico en algún momento planteamos que FONASA fuera como un tipo de banco central, en el cual tenemos las mejores capacidades técnicas en este organismo que se asegura de actuar como asegurador, es decir, el asegurar que las personas reciban sus prestaciones en los plazos adecuados. Y en eso FONASA tiene capacidad para mejorar. También tiene capacidad para mejorar en términos de su capacidad de compra, en el cual FONASA no siempre aprovecha su capacidad de compra, que es muy grande. O sea, muchas veces vemos a cada hospital comprando por separado, cada CESFAM comprando por separado. La esencia de la gestión. Claro, y la esencia de la gestión y la esencia de un seguro universal de salud, como lo hemos planteado desde el Colegio Médico. Pero antes de eso, ya hay muchos recursos, ya hay una red muy extensa. ¿Por qué el que haya más gente en un fondo común va a cambiar un problema de gestión que ya existe? No, es parte de reformas estructurales que se tienen que realizar al seguro de salud, que nosotros hemos planteado como parte de una reforma. Parte de la reforma, que hay que verla paso a paso, es cambiar la estructura de gobernanza del FONASA, fortalecer los prestadores públicos para que lleguen al máximo de su capacidad, como lo ha planteado la Comisión Nacional de Productividad, en el cual vemos que hoy día hay pabellones que muchos atienden hasta las 1, 2 de la tarde, siendo que podríamos tener turnos extendidos con sistemas de... Francisca, ese es un temazo, porque ese tema de pabellones públicos con la luz apagada después de la 1 o 2 de la tarde, con médicos que están atendiendo, cruzando la calle en una consulta privada, esto lo hemos visto en decenas de reportajes, diarios, televisión, y hace muchos años, gobierno A, B, C y D.
¿Por qué no cambia eso? Déjeme plantear una tesis que la escuché el otro día leyendo. Un salubrista, o no sé, salubrista, el doctor Héctor Sánchez, decía que uno de los problemas, que hay varios, que impide mayor eficiencia, es la captura en algunos servicios públicos por parte de funcionarios y médicos que no permiten que quien gestione de manera razonable o sacándole todo el provecho al sistema. ¿Ustedes creen que hay algo de eso? ¿De captura de gremios? Sí, hemos visto cómo en algunas ocasiones las sociedades médicas juegan un rol que es perjudicial, pero creo que el problema fundamental hoy día está en que los turnos hospitalarios no promueven que hayan un horario continuo desde 8 de la mañana a 8 de la tarde. Y eso es lo que plantea la Comisión Nacional de Productividad. ¿Cómo cambiamos la contratación de los funcionarios públicos? ¿Se puede? Se puede, de todas maneras. Yo espero, ¿Todos los sectores están de acuerdo en que eso se debe hacer? Sí. ¿O hay sectores que son más reacios a esos cambios? O sea, tenemos que poner los incentivos adecuados para los trabajadores de la salud para que cambien su forma de trabajo con estos turnos que son diferentes, pero de que se puede hacer, no significa un gran costo para el Estado y yo espero que este gobierno lo haga. O sea, es algo que se comprometió, la Comisión Nacional de Productividad hizo este informe hace algunos años y fue parte de las promesas de gobierno y que yo espero que se cumpla, porque realmente es desastroso que hoy día con la lista de espera que tenemos, no estemos usando nuestros hospitales públicos al máximo de su capacidad. Y si esperamos el día de mañana hacer una reforma de salud, sin duda es fundamental que tenemos que primero fortalecer la red pública para que pueda cada vez absorber mayor demanda. Sí, si va a haber una atención más universal, no conversa mucho con saber que hay pabellones que se usan mediodía. No, de todas maneras hay que fortalecerlo, pero también hay a favor de la universalización, y acá es para aclarar un poco una serie de noticias que he visto un poco tendenciosas. Cuando nosotros decimos universalizar, que haya un sistema universal de salud, como lo ha planteado el Colegio Médico, plantea que existan tanto prestadores públicos como prestadores privados como parte de este sistema universal. No se plantea que el día de mañana los prestadores públicos asuman toda la carga de toda la población, sino que por el contrario, que nosotros podamos adoptar a los prestadores privados bajo lógicas distintas de contratos que nos ayuden a tener unas relaciones entre lo público y lo privado que sea más eficiente, como fue en la pandemia. Lo que todos esperamos es que nuestro sistema de salud funcione como en la pandemia, en el cual obviamente a todos nos hace sentido que si tienes una enfermedad, que puedas ir a tu prestador de salud más cercano y independiente de tu seguro de salud te atiendan sin ningún problema al respecto y sin que eso te empobrezca. Y nosotros lo que esperamos con un sistema universal, o lo que hemos planteado del Colegio Médico, es que este sistema universal integre tanto prestadores públicos como privados para poder resolver la demanda de toda la población y que esta universalización no vaya en desmedro de las personas. Nadie quiere que las personas sufran por no tener atención, muy por el contrario, esta reforma se plantea para lograr una mayor cobertura a toda la población. Francisca Crispi, presidenta del Colegio Médico de Santiago, muchas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias por el espacio. Pausa y volvemos, espérenos. Protéjase de la delincuencia con TPY, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas TPY con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tpy.cl. Vamos a la pantalla.